En las profundidades de la selva de Madre de Dios, donde el aire pesa con el perfume de la vegetación y la humedad se adhiere a la piel como una segunda carne, un campamento minero se alza sobre el barro y el sudor. La fiebre del oro ha traído a cientos de hombres y mujeres que cavan, que criban y que queman mercurio bajo un sol despiadado. El río brilla con una falsa promesa, reflejando los sueños de riquezas de quienes han entregado su vida a la selva. Pero no todo lo que brilla es oro. Al principio fue solo un murmullo entre los barracones. Hombres que despertaban empapados en sudor, delirando en lenguas inentendibles. La fiebre los atrapaba en una danza de espasmos y susurros, y al amanecer, cuando sus compañeros los hallaban, los enfermos lloraban de alegría. Habían hablado con sus muertos. Los primeros casos fueron atribuidos al agotamiento y la malaria. Un par de hombres fueron llevados río abajo hasta el puesto de salud más cercano, pero nunca llegaron. La canoa que los transportaba apareció flotando días después, vacía. En el campamento, la fiebre se propagó como un incendio invisible. Los enfermos se aferraban a las hamacas con uñas rotas y ojos vidriosos, murmurando nombres que nadie más recordaba. Un minero llamado Cárdenas pasó la noche gritando por su mamá. Cuando sus compañeros intentaron calmarlo, los miró con horror y les dijo: «Ella viene por mí». A la mañana siguiente, Cárdenas ya no estaba en su catre. Sus huellas llevaban hasta el borde del río, donde la niebla se alzaba como un velo sobre el agua. No hubo rastro, ni de lucha, ni de signos de violencia, nada. Solo su linterna encendida y apuntando hacia la corriente. Nadie quería admitirlo, pero el miedo se instaló en el campamento. No era una fiebre cualquiera. Las víctimas no se resistían. Al contrario, parecían entregarse a ella con un alivio inquietante. Los enfermos llamaban a los muertos con ternura, con la misma devoción con la que un niño corre a los brazos de su madre. «¿Y si no es enfermedad?», susurró un veterano, un hombre con la piel curtida por el tiempo y el mercurio. «¿Y si están llamando desde el otro lado?». Las noches se volvieron interminables. En las hamacas, los delirantes reían, susurraban y extendían los brazos hacia la oscuridad. Los que se mantenían sanos se obligaban a no dormir, temiendo que en el letargo del calor febril también escucharían las voces de sus muertos. Entonces desapareció Morales. Morales era un hombre fuerte, de pocas palabras y muchos, quizás demasiados pecados. Había sobrevivido a derrumbes y balaceras.
pero no a la fiebre. Pasó 2 noches inmóvil en su hamaca, sudando y murmurando nombres de su infancia. En la tercera noche se levantó y caminó fuera del campamento con pasos firmes, como si respondiera a un llamado. Los hombres lo vieron desde sus catres, pero ninguno se atrevió a detenerlo. Lo siguieron en la distancia, con lámparas temblorosas y cuchillos en la mano, hasta que llegó el río. La niebla se había espesado sobre el agua y en medio de ella una silueta se erguía. No se movía con la brisa, ni flotaba como una sombra. Estaba allí, con una quietud imposible. «Madre», susurró Morales, y entonces avanzó. Cuando los demás corrieron a detenerlo, ya era tarde. La niebla se cerró sobre él, el agua lo recibió sin un solo sonido. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo flotando río abajo. Tenía los ojos abiertos y la expresión de quien por fin ha encontrado descanso. El campamento estalló en caos. Algunos huyeron, abandonando sus herramientas y provisiones. Otros intentaron prender fuego a las chozas, convencidos de que el mal debía arder para desaparecer. Los más valientes, siempre hay un grupo de más valientes, cavaron una fosa común y enterraron a los enfermos antes de que pudieran caminar hacia el río. Pero al caer la noche, la fiebre no se detuvo. El viento trajo susurros desde la orilla. Uno de los hombres, aterrado, juró que en el reflejo del agua había visto más rostros de los que deberían estar allí, miradas hundidas, labios que se movían sin emitir sonido. Los muertos nos están llamando, los muertos. Ellos están esperando. Días después, un barco mercante que pasaba por el río recogió a los últimos sobrevivientes. Eran pocos, muy pocos, y no hablaron de lo que habían visto. Solo insistieron en que nadie debía volver al campamento. Los madereros y comerciantes de la región confirmaron que el lugar quedó abandonado. Los barracones fueron reclamados por la selva y los caminos desaparecieron bajo la maleza. Pero a veces, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, se podía oír algo desde la orilla. Un murmullo, como voces distantes llamando nombres olvidados, esperando ser respondidos.